Bueno, bienvenida, bienvenidos a una clase más. Las clases anteriores, para refrescar un poco, eh, hemos visto, por ejemplo, la Guerra Fría, vimos cómo fue producto de la Segunda Guerra Mundial y que, pues, esta provocó que se generaran dos polos ideológicos y económicos que iban a buscar, ¿verdad? Tener o dominar. Pues ideológica y políticamente a las nuevas naciones, que producto de la desaparición de los imperios, ¿verdad? Cae el imperialismo, empiezan a nacer nuevas naciones en África, en Asia, ¿verdad? Y algunas partes de América, y empiezan a velar porque estas se unan a, pues, a esta ideología. Es aquí donde nace la Guerra Fría. Es una guerra que no va a ser directa, es una guerra que va a ser, este, pues más que todo ideológica, va a ser muy tirada desde la propaganda y va a generar conflictos en otras partes del mundo donde, por ejemplo, la Unión Soviética va a apoyar a un bando y Estados Unidos en su defecto va a apoyar a otro. Vimos conflictos como el caso de Vietnam, como el Vietcong pues ganó ahí siendo apoyados por la Unión Soviética. Vimos el caso de Corea, donde Corea del Sur y Corea del Norte, pues en la actualidad están divididas y aún siguen, pues, esta paz armada, ¿verdad? Que constantemente nos llama la atención y nos invita a pensar muchas otras cuestiones, por ejemplo, con este dictador y su acceso a arsenal nuclear. Y hoy vamos a ver diferentes conflictos que responden a la Guerra Fría, nacen dentro de la Guerra Fría, pero hay algunos que salen de la Guerra Fría, por ejemplo, salen de la cronología de la Guerra Fría, pero tienen su inicio en esta pues, cuestión, ¿verdad? De Guerra Fría. Para hacer un resumen, vamos a tocar la Guerra Fría en Centro y Suramérica, en algunos casos, y lo que se da en África y en Asia. Cómo la Guerra Fría afecta a estos continentes, cómo se va a ver, cuáles son sus principales características, y después de esto vamos a trabajar en una prueba que va a tener preguntas sobre este tema. ¿Ok? Como habíamos hablado y les comenté al principio, África y Asia empiezan a descolonizarse. Hay un proceso el cual Europa pierde el control de estas colonias y empiezan dentro de estas naciones a gestarse varios. Va a haber un movimiento, perdón chicos, va a haber un movimiento nacionalista, ¿verdad? Que va a reivindicar esta eh, excepcionalidad del país, y va a haber un movimiento conservador que va a decir, bueno, ¿por qué no seguimos con la institucionalidad que nos dejó el imperio, ya sea francés, inglés o holandés? Y está la otra que quiere un cambio radical, ¿ok? Eh, Hay ciertas causas, ¿verdad?, que provocan esta cuestión. Por si no lo saben, esto es un mapa de África. Acá podemos ver, esto que vemos acá es el desierto del Sahara. Como ustedes saben, hay dos Áfricas, la que se divide al norte, que es musulmana, esta que estamos viendo acá, y la del sur, que es la conocida como el África Negra, ¿verdad? Por ejemplo, se cree que de estas penínsulas empezaron eh, los primeros, los primeros, de acá se tomaron las personas africanas que iban a ser utilizadas como esclavos, y surgió el poblamiento de la persona afro en América, por ejemplo. Dato curioso para que les quede ahí. Hay ciertas cuestiones. África empieza a crecer no solo desde un punto de vista económico, sino demográfico. Ahora ya las riquezas no se iban a estar, por ejemplo, en una metrópoli, no se iban a acumular, por ejemplo, en Francia, sino que ya dentro de los mismos países de África iban a tener ganancias por las ventas de sus materias primas a el engranaje mundial del capitalismo, ya sea, por ejemplo, a la Unión Soviética
o a Estados Unidos, ¿verdad? Van a empezar a vender sus materias primas, sus productos, su oro, por ejemplo, producciones de soja, etcétera, etcétera. Y hay una extensión del nacionalismo. ¿Quiénes son los africanos? ¿Qué tipo de etnias somos? ¿Somos musulmanes? ¿Qué tipos de dialectos vamos a hablar? Etcétera, etcétera. Y se va a extender una idea nacionalista en todo África. Esto dentro del marco de la Guerra Fría, que ya vimos, ¿verdad? Que ponía en una palestra el comunismo, que velaba por una intervención estatal, una dictadura del Estado, de los trabajadores, en los cuales fuesen los mismos trabajadores que manejaran su economía, mientras el capitalismo, que es esta idea de que entre más empresas haya, más competencia va a haber y más libre es la persona. ¿Ok? El Estado desde una visión básica, que solo haga caminos, infraestructura, ¿sí? Y se da la conferencia de Bandung. La conferencia de Bandung básicamente es una conferencia que se da en el lugar llamado Bandung, eh, el cual se da en Indonesia y empiezan a generarse ciertas cuestiones. Por ejemplo, nace el término tercer mundo, por ejemplo, eh, donde los estados asiáticos y africanos empiezan a hablar, por ejemplo, de qué son, cuáles son sus identidades, ¿verdad? El objetivo eh, de esta conferencia básicamente fue una cooperación económica y cultural de Asia y África, ¿verdad? Como una cuestión de no alinearse a este capitalismo, ¿verdad? Y eh, básicamente se declaran como el derecho a ellos de autodeterminarse, el derecho a la soberanía y la integridad, básicamente, el reconocimiento de la igualdad de todas las razas y etnias dentro de los países africanos. Y esto básicamente lo que hace es declarar al colonialismo, ¿verdad?, que habían hecho eh, Inglaterra y Francia a lo largo de sus años como un mal, como la explotación del hombre por el hombre, que eso estaba mal. Entonces, por ejemplo, tenemos esta conferencia de Bandung y ahí nace el término de países del tercer mundo, que son países que no están en el primer mundo, que no son países desarrollados, sino que están en un tercer mundo, en una cuestión que no se logra entender, que hay países que están yendo a un desarrollo, ¿verdad? Pero que no se logran adaptar, que no se logran ver, que están en vías de desarrollo, que se está poniendo, pero que no necesariamente pueden llegar a ser pues, países desarrollados, ¿verdad? Hay factores internos, ¿verdad? Lo que les hablaba ahora, el nacionalismo. Hay dos tipos de nacionalismo. Está un nacionalismo conservador que tiene que ver más con la singularidad, con el pasado, con la exaltación de los tiempos anteriores, de las tribus anteriores, y claramente, ¿verdad? Como podemos verlo nosotros en el caso de Costa Rica con los nicaragüenses, pues una xenofobia, es decir, nosotros somos mejores que los nicas porque el pinto es tico y nosotros inventamos el tico y estas peleas, ¿verdad? Que se tienen constantemente con los nicaragüenses y los costarricenses por puras banalidades, ¿verdad? Y está uno más progresista que es, por ejemplo, eh, el nacionalismo turco, que si bien es cierto, empieza a gestarse desde una visión conservadora, empieza a adoptar factores europeos. Tanto que para el 2013 Turquía logra integrar la Unión Europea, por ejemplo. Ya deja de ser un país de Medio Oriente y logra integrarse de lleno a la Unión Europea con todo lo que esto implica, el uso de transportes, de pasaportes, etcétera, etcétera, y de fronteras abiertas a este país, a este ente supranacional, ¿verdad? Conocido como la Unión Europea, que es la unión básicamente de todos los países. Tenemos otras ideas, por ejemplo, están las ideas en cuestiones democráticas, ¿verdad? Nace el parlamentarismo, es decir, va a haber la figura de un rey,
pero también va a haber un parlamento que lo va a llamar a cuentas, que va a estar ahí pendiente, ¿verdad? Que va a luchar por el desarrollo, etcétera, etcétera. Empieza un proceso democratizador. La mayoría de las naciones que se van a independizar van a optar por la democracia como fuente principal de ideología dentro de su estado. Hacen un auge en las democracias, por eso las democracias en la actualidad son el sistema político más utilizado, ¿verdad? Están las democracias como la de Costa Rica, que es la presidencial, ¿verdad? En la cual nuestra máxima figura es, la Asamblea Legislativa y donde desde una segunda peldaño, visto desde una visión más pues de figurar y de crear leyes y de manejo, por ejemplo, de la paz social, tenemos al presidente de la República, que actualmente se conoce como Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez, ay, se me va. Bueno, lo siento, se me va el segundo nombre de don Rodrigo Chávez. Pero y se da una occidentalización de la cultura. ¿Qué es esto? Que las democracias pues van a tener como fuente muy importante esta visión de ser o rusos o ser estadounidenses. Por ejemplo, empezamos a tomar Coca-Cola, empezamos a consumir tenis Nike, etcétera, etcétera, así, pantalones Levi's. Nosotros, ¿verdad? Que tuvimos el impacto estadounidense, ¿verdad? Los que tuvieron el impacto estadounidense, pues soviético, pues van a querer carros Niva, ¿verdad? Y tener otro tipo de ropas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las soviéticas, que es lo que buscan es expandir esta idea que habían tenido, en la cual querían una dictadura del proletariado, un Estado presente, ¿verdad? Un trabajador empoderado y que la mayoría de las demandas, pues, de este grupo sean pues atendidas. Hay crecimiento de la población. Cuando crece la población, generan nuevos retos, primero en salud, en educación y tal, pero también este crecimiento de la población genera un cambio en la mentalidad. Eh, por ejemplo, empiezan a crecer nuevas ideas producto de las migraciones, gente que es retomada, es decir, que vuelve al lugar, llega con nuevas ideas, llega con nuevas formas de ver el mundo, las intenta pues implantar y esto genera un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la educación, empiezan nuevas ideas de cultura, por ejemplo, apropiarse de las ideas anteriores y traerlas ahora, ¿verdad? Por ejemplo, para que no lo vean tan, tan allá y fuera de forma, por ejemplo, no sé si han visto estas cuestiones que se hacen como las festivales del chayote y tal. Eso es una cultura, pues, ancestral, ¿verdad? Una cultura indígena, el chayote, el uso del chayote, el uso del, ¿cómo se llama esto? Que es como rojito, que se come con mayonesa. Ah, que tiene una cosita negra que le gusta para tomar café. Uy, hay un lugar, Pejibayes. Pejivalle. Por ejemplo, el Pejivalle, que es de origen pues indígena, ahora hay una serie de, de festivales y tal que vuelven a retomar esta idea de cultura. Por ejemplo, eso en estos casos. A mí me llama poderosamente la atención, como ustedes saben, yo trabajo en el Caribe, pues ahora este mes se celebra el el día de la persona afro y hay toda una reconcepción de la cultura. ¿Qué es ser afro? ¿Qué es ser afrocaribeño? ¿Verdad? Y son sumamente interesantes estas ideas y estos debates pues, que hay sobre música, sobre cómo debe ser una persona afro y versus la visión que tiene uno, ¿verdad? Desde pues el gran área metropolitana de donde soy yo, ¿verdad? Y empiezan a buscar madurez política. Todos estos factores van a hacer el caldo de cultivo, ¿verdad? Para generar una serie de movimientos que van a buscar ya sea democracia, ya sea eh, la dictadura del proletariado o autodeterminarse. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo se ven estas naciones africanas y asiáticas frente al mundo que está dividido por dos polos sumamente importantes? ¿Ok? Tenemos también otros factores que aprueban, que mueven este tipo de guerras, que se da, por ejemplo,
por la compensación de la Segunda Guerra Mundial, la compensación que se le da, por ejemplo, a la India, en la cual, por ejemplo, se les dice que si ayudan con hombres, que si ayudan con comida, pues van a tener la independencia, ¿verdad? Eh, por estos favores reciben más libertad, más independencia. Por ejemplo, la India gana su independencia producto de la Segunda Guerra Mundial, negocia con Inglaterra, este, pues su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, por ejemplo, también el caso de Angola, de Mauritania, ¿verdad? Y otros, una serie de países que también negocia pues su independencia, sus imperios después de la Segunda Guerra Mundial, y esto mostró que Europa no tenía verdaderamente las herramientas para mantener el control. Muestra a un europeo débil, a un europeo que necesita de Estados Unidos o necesita de la Unión Soviética para subsistir, que después de esta guerra mundial, pues se fragmenta todo toda esta maquinaria de poder que habían amasado desde sus imperios, ¿verdad? Desde la época pues, colonial hasta hasta esta parte del mundo, ¿verdad? De la historia contemporánea de 1945. Ok, recuerden lo importante de las primeras clases que les decía que fue el imperio inglés, hasta dónde llegó, ¿verdad? Aquí lo va a perder. Inglaterra después de esto no se va a implantar como un eje mundial. Al contrario, lo que los toma, por ejemplo, es el poderío soviético y el poderío inglés que van a tener pues este cambio de eje. Se supone, y esto pues pueden tomarlo como ustedes mejor los plazca, pero se cree que ahorita estamos teniendo un cambio de eje político, por ejemplo, y que Estados Unidos está perdiendo su papel hegemónico a manos de China, ¿ok? Y esto plantea toda una serie de cambios, tanto económicos como culturales, por ejemplo. Y es sumamente interesante, podemos discutirlo después, ¿verdad? Más centrados y de una manera más amena, pero, por ejemplo, ahorita se supone que estamos viendo un cambio de hegemonía. Acá la hegemonía se pierde, ya no es Europa, ya no es Francia la meca del mundo, ahora es Estados Unidos, ahora es la Unión Soviética. Y esto mostró que Europa no estaba, por ejemplo, en las mejores condiciones para seguir manteniendo estos regímenes coloniales. Y se da estos dos bloques que les decía, Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscan estas ideas de políticas, justicia social, una dictadura del proletariado y el mantener el capitalismo de la libertad de la empresa. Y como les decía, Europa perdió su fuerte, tuvo crisis para mantener el control en las colonias. La gente que estaba ahí vio que los europeos, los franceses, los belgas, eh, los alemanes que pues los tenían sometidos realmente no representaban ningún peligro. Y en eso, en este caos que estamos viendo, eh, eh, bueno, pues estas son ideas que van en contra del colonialismo, ¿verdad? Por ejemplo, las guerras fueron muy caras, lo que no justificaba la pérdida de vidas humanas, y las ideas católicas, ¿verdad? De que la iglesia pues empieza a enviar misioneros y personas para que vayan pues a favorecer pues este intercambio, ¿verdad? De ideas y tal, y por ejemplo apoyar las independencias que se dan. Por ejemplo, se da un auge la ente de los jesuitas, ¿verdad? En Asia y en África buscando pues evangelizar, eh, evangelizar y llevar las ideas, ¿verdad? Eh, Hay una película, quizás se las puedo enviar, muy interesante, que se llama, también que tiene que ver con esto, se llama The Silence. También es una cuestión de jesuitas en África, ¿verdad? Sale este señor que muy bueno, que se llama Liam Neeson, ¿verdad? Que por si no lo saben, es el que dice que tiene una serie particular de habilidades para buscar a la persona. Bueno, para no alcanzarlos con el cuento, son sumamente pueden verla ahí, ¿verdad? Que tiene que ver en el contexto en el cual pues, nos encontramos, ¿verdad?
se llama El Silencio. Él les envió la foto en cuestión. Como les decía, mediante este caos que estamos viendo, que son parte de esta cuestión, todas estas características, todos estos movimientos, todo esto se resume en varios conflictos armados que se van a, que van a tener lugar en este lapso de tiempo y que tienen que ver, ¿verdad? Estos conflictos son variados, pueden ir desde un levantamiento armado, desde una guerra, hasta genocidios, ¿verdad? O los movimientos pacíficos, por ejemplo, los que se dan en la India, con Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que no come, no habla, no escucha para, pues de una u otra manera, pues llevar su desobediencia civil. Y las negociaciones de África Negra en una política, pues claramente racista, claramente, pues tirada abajo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué África sigue siendo uno de los continentes más pobres, teniendo la mayoría de riquezas? ¿Por qué, por ejemplo, Asia, solo China es un ente, ¿verdad?, que está ahí pendiente en la economía? ¿Qué pasa con nosotros, ¿verdad? Y bueno, el primer conflicto que vamos a tener es el de la India versus Pakistán. Pakistán, para entenderlo así, la India y Pakistán en la época colonial, es decir, cuando eran parte del imperio inglés, era una sola unidad, ¿ok? Cuando gana la independencia, Pakistán se independiza de la India, ¿ok? ¿Por qué? Porque en Pakistán están los musulmanes, los que eran indios, pero musulmanes. ¿Sí queda claro eso, chicos? Sí, profe. Ok, recuerden que la religión musulmán es aquella que tiene como líder religioso y espiritual a una persona llamada Mahoma o Mohammed o Mahama, ¿verdad? Y tiene también entre una de sus cuestiones importantes el uso del Corán, que es su libro sagrado, es como su Biblia, ¿verdad? Ellos tienen una cosmovisión pues algo violenta, ¿verdad? Y que va a tener algunos roces, ¿verdad?, ideológicos con el budismo que vamos a ver en esta época. ¿Ok? La independencia de la India y Pakistán, como les dije, la India era una de las principales, la joya de la corona, la colonia más importante que tenía Inglaterra, pues desde su conquista, ¿verdad? Hay ciertos, nunca, o sea, no fue que fueron para ponerlo de esta manera, no fue que ellos estaban contentos con ser una colonia, ¿ok? Por ejemplo, en 1857, los cipayos, que era un grupo militar y noble de indios, intentó independizarse, ¿ok? Esta fue sumamente aplacada, hubo muertes, ¿verdad? El establishment, el gobierno del reino inglés logró apaciguar bien a estos cipayos, pero logra crecer el nacionalismo. ¿Qué es la India? ¿Qué somos? ¿Realmente seguimos siendo parte de, por ejemplo, Gran Bretaña? ¿Por qué? ¿Qué les da el derecho, por ejemplo, a los altos mandos ser ingleses? Etcétera, etcétera. ¿Por qué, verdad? Y es mediante esta cuestión que se crea dentro del mismo eh, gobierno inglés el Partido Congreso Nacional Indio, donde, por ejemplo, va a llevar ciertas cuestiones. Y es acá donde nace esta figura que ven acá, muy famosa, salen los videos de UYG y todo esto, ¿verdad? Hay miles de camisas, es todo un ícono de, sobre todo, el movimiento hippie y de la paz. Él se llama Mahatma Gandhi, que básicamente es un indio que logra, por algunas razones, estudiar derecho en Inglaterra y producto de muchas otras cuestiones empieza a ver pues con malos ojos, ¿verdad? El dominio inglés y empieza a llamar a una desobediencia, ¿sí? Es decir, a no acatar las leyes británicas y empezar un movimiento de desobedecer, ¿ok? ¿Mediante qué? Bueno, las hambrunas, es decir, no comer,
ayunas, perdón, no comer durante largos lapsos y, bueno, la más efectiva que fue no hablar durante largos lapsos. Este movimiento se va a ver sumamente alentado por lo que les comenté después de la Segunda Guerra Mundial y producto de esta, este, tienen su independencia y las dos comunidades quedan independientes, ¿verdad? En 1947 la India y Pakistán se separan. La India se separan y tienen su nueva cuestión. ¿Y dónde se ha visto este conflicto? Bueno, por un terreno que se llama Cachemira. No sé si han escuchado hablar de la guerra de Cachemira. Los que somos de los 90 y bueno, ya pintamos algunas canas. Por allá de los 90 pudimos escuchar algunos bombardeos por Cachemira, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que en la actualidad aún sigue esta lucha. Cachemira es un desierto, se lo siguen peleando la India y Pakistán. Pakistán aduce que es de ellos, que siempre fue parte de ellos, incluso en el Imperio Británico. La India dice que es parte de ellos. Bueno, la ONU ha tenido que intervenir con su ejército, los cascos azules. Aún siguen habiendo roces sumamente ideológicos, hay matanzas de cristianos, hay matanzas de indios, hay matanzas de musulmanes, producto de estos roces religiosos que hay. La tecnología militar ha sido todo un tema porque, ¿cómo se llama? Pakistán, ¿verdad? Lo ven acá, y eso es algo que quiero que entiendan. Por ejemplo, cada vez que vean una bandera de algún país con esta estrella, es porque es musulmán, es porque creen en Mahoma y todo lo que representa el Corán. ¿Sí me entienden? ¿Queda claro eso, chicos? Esta estrella significa musulmán, abiertamente musulmán. La pueden ver, por ejemplo, en ISIS, la pueden ver en Pakistán, la pueden ver en Arabia Saudita, en Irán, Irak, ¿verdad? Y Túnez, por ejemplo, la tienen. Es decir, no separan la religión del Estado. ¿Sí va quedando claro eso, chicos? Se rigen bajo las leyes de el Corán, ¿ok? Y ha habido un peligro inminente de ataques nucleares porque pues Irak, perdón, Pakistán ha tenido pues acceso a armas nucleares que han provocado una serie pues de cambios y de constante, ¿cómo decirlo? Constante discusiones en la ONU de cómo hacer y cómo lidiar con esto, ¿ok? ¿Queda claro lo de la India y Pakistán, chicos? Es una cuestión que está ahí, ¿verdad? Es una cuestión que está presente, que sigue ahora. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre la primavera árabe. La primavera árabe tiene su inicio, para hablarlo de ciertas maneras, en, en la Guerra Fría, pero va a tener su auge a partir del 2010, para ser específico. Se llama la primavera árabe porque es el nacimiento, pues, o la muerte, por así decirlo, de las dictaduras que tuvieron grandes dictadores musulmanes en ciertos países del norte de África y Medio Oriente. ¿Ok? Recuerden que el norte de África que tenemos acá, ¿verdad? Les había dicho, el norte de África es musulmán, mientras que el sur es pues el África negra, como se le conoce. ¿Ok? Como tenemos acá en este mapa, por ejemplo, la mayoría de esos países, como les dije ahora, tienen una estrellita, ¿verdad? Esta estrellita hace referencia a que son islámicos, es decir, que creen en el Corán. ¿Ok? La primavera árabe es este despertar que tienen este tipo de naciones y partes de Medio Oriente en contra, ¿verdad? De estos dictadores. ¿Cómo se da? Bueno, primero que nada, se llama primavera árabe porque se da en primavera, ¿verdad? Y además tiene un toquecito ahí postmoderno. ¿Por qué? Porque va a ser una revolución gestada desde las redes sociales, ¿ok? No nació en las redes sociales, pero las redes sociales van a ayudar a difundir las cosas en todo
este territorio, ¿ok? La primavera árabe inicia en esta nación, Túnez. Acá pueden verla en, en el mapa, ¿verdad? En contexto. Hay una serie de problemas. Aquí hay un dictador que se llama Ben Ali. Ben Ali, pues, fue una persona que, producto de la Guerra Fría, tuvo el poder. Este, este señor Ben Ali, nació en el 33 y murió, eh, tuvo el poder, por ejemplo, desde 1987 hasta el 2011, ¿verdad? Producto de estas cuestiones. Ben Ali fue un dictador de mano fría, mano dura, por ejemplo. Estuvo en el poder, como les dije, más de 20 años, ¿verdad? Y esta manifestación nace porque él empieza a encarecer, bueno, no encarecer, rebaja los salarios mínimos. Hay una serie de manifestaciones en la ciudad de Túnez y hay un vendedor ambulante. Ok, vamos a ver si lo pongo en contexto. Hay un vendedor ambulante, ¿sí? Hay manifestaciones porque les bajaron los salarios a las personas. Este vendedor ambulante está vendiendo cosas ahí, llegan los militares de Túnez y lo masacran a golpes al vendedor, ¿sí? Lo masacran, lo matan. Es tanta la golpiza que muere la persona en el momento. Y adivinen qué pasa. ¿Qué creen que pasa con eso? Bueno, una persona la graba y la sube a Facebook y a YouTube. Esto se vuelve viral. Tanto que empieza a crecer el video por toda la cuestión. La muerte de este vendedor ambulante provocó tal descontento y tal animadversión hacia la figura de Ben Ali que desde el sur hasta el norte del país todo el pueblo se levantó en una protesta, incitando que Ben Ali renunciara a su dictadura y huyera del país con toda su familia y todo su séquito de gobierno. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Esto provocó que en Túnez empezara a gestarse varios referéndums para tener una democracia. ¿Ok? En la actualidad, Túnez es una democracia, se rige bajo los preceptos del Islam, pero de una democracia islámica, ¿verdad? Y bueno, producto de esta cuestión, producto de esta cuestión, por ejemplo, tiene este renacer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, Túnez, como ustedes saben, fue una provincia, pues, francesa, etcétera, etcétera, y es hasta 1987 que tiene esta cuestión, ¿verdad? Como les decía, chicos, es una pregunta, perdón, una república semipresidencialista, hay una democracia representalista, es el único o conocido país que tiene un respeto por los derechos humanos, ¿verdad? Y tiene uno de los desarrollos más altos de África, producto de esto, ¿verdad? Son producto de estas mejoras que se han venido dando desde que se instauró la democracia a partir de 2011, ¿ok? ¿Qué pasa? Pasa en Túnez, se suben los videos, se hacen viral y empiezan a salir en Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Bueno, Egipto tiene una de las dictaduras también desde 1980, las de un señor que se llama Mubarak, Mubarak, el, vamos a ver cómo se llamaba, Mubarak, ay, se me va el nombre, Hosni Mubarak, ahora sí lo tengo. Este señor fue un político egipcio que ocupó el cargo de presidente desde octubre del 81 hasta el 2011, ¿verdad? O sea, imagínense que el otro estaba desde 1087, o sea, estuvo 6 años más. Mubarak, este, básicamente producto de estas protestas que empiezan en Túnez, ¿verdad? En Egipto empiezan a hablar sobre, a dar
vueltas sobre el encarecimiento de alimentos, sobre la situación social, sobre las pensiones, ¿verdad? Y empiezan a generarse protestas, ¿verdad? Estas protestas a un principio fueron aisladas, pero se empezaron a organizar, tanto que el 28 de enero el Cairo se separó. Hubo más de 48 millones de personas unidas en un solo lugar, ¿verdad? Es una de las imágenes más impactantes de personas reunidas en un lugar buscando sus cuestiones, ¿verdad? Eh, bueno, básicamente al ver este montón de gente, Mubarak empezó a hacer, bueno, está bien, pues vamos a subir un poco el salario mínimo, lo vamos a hacer acá, pero los egipcios, perdón, querían algo más. Esta como ninguneo que hace Mubarak provoca un enojamiento más grande pues de la gente egipcia, lo que provoca que pues renuncie y salga del país, ¿verdad? Y en la actualidad, pues Egipto eh, tiene una democracia semipresidencialista, es uno de los países que tiene más ingreso en África producto del Canal de Suez, que es una cuestión sumamente importante, pero que pues producto de esta dictadura cae en 1900, en el 2011 producto de esta primavera árabe que estamos viendo. ¿Ok? Luego tenemos uno de los casos más complejos y más fuertes que vamos a ver. ¿Alguno ha visto una película que se llama El Dictador de Sacha Baron Cohen? No sé si la han visto, el que hace Borat. Vamos a ver, El Dictador. Ok, El Dictador es una película de las más importantes que pues, retratan la vida, o por lo menos se basa en la vida de este señor, el Gaddafi, y en su ostentosidad, por ejemplo. Este señor básicamente desde 1969 estuvo en el poder en lo que actualmente se conoce en Libia. En el 2011, producto de ciertas cuestiones, sobre todo porque ya estaban cansados, él logró tener, entre otras cuestiones, un ejército personal de mujeres, ¿verdad? Que lo seguían, tenía armas de oro, logró hacer un Mercedes-Benz de oro, o sea, el tipo era un ostentoso, ¿verdad? Incluso hay imágenes donde sale de fiesta con grandes actrices y actores de Hollywood. El tipo sabía cómo gastar el dinero eh, que, pues que iba consiguiendo producto del oro de Libia. Y bueno, producto de estas cuestiones, chicos, vean, voy a cerrar acá. eh, Tomémonos 5 minutos y volvemos, ¿verdad? A las 6:45 volvemos, perdón. ¿Les parece? Está bien, profe. Ok. A las 6:45 volvemos.